Buenas noches, profesor. Voy a dar un resumen para la evaluación 2 del caso Accenture de Harvard. Bueno, esta es una empresa enorme, ¿no? Es con presencia en todo el mundo y cuando una empresa es tan grande, el riesgo obviamente no es solo legal, ¿no? Sino también es cultural. Entonces, ante este cambio, ante los códigos de ética que existían, eh, no era necesario, ¿no? Que contaran con una realidad diaria de los empleados. Por eso es que ellos tenían un código de ética amplio, ¿no? Y no era válido, no era largo, era complejo, no era nada práctico, eran muchos los consultaban solo cuando era obligatorio de hacerlo. Entonces realmente no era nada práctico. Entonces surgió una pregunta grande, clave, ¿no? ¿Para qué realmente entonces sirve este código? Entonces, muchas empresas diseñan realmente su código pensando en inversionistas, en clientes, y entonces Accenture decidió algo diferente, ¿no? Tuvo que realmente el código hablarle, ¿no? Primero a su gente, conversar con el personal interno, y eso significaba obviamente cambiar el enfoque. En lugar de ser un documento corporativo, formal, eh, que debería convertirse en guía personal, ¿no? Era algo nuevo, era un código nuevo enfocado justamente en el comportamiento concretos, ¿no? Realmente no solo en valores abstractos, sino también debería de tratarse de decir a los empleados antes de realizar algo, ¿no? Entonces era verificar la conducta, si era importante, si cumplía con las leyes, si protege acerca de la información, si actúan responsablemente, ¿no? Si era un buen ciudadano corporativo o no. El mensaje en realidad era claro, ¿no? La ética no es solo una responsabilidad de la empresa, realmente, entonces es responsabilidad individual de cada persona, ¿no? Que está comprometida dentro de la empresa. Entonces, además de ese diseño, ¿no? Fue completamente repensado, se trabajó con expertos en experiencia digital para hacerlo intuitivo, moderno, accesible desde cualquier dispositivo. Entonces, uno de los cambios más importantes fue simplificar la herramienta de la toma de decisiones, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, en lugar de presentar reglas rígidas y invitar a reflexionar, realmente si era legal, si respetaban los valores o no, si pueden causar daño, si se sentían cómodos o no, si esto fuera público, entonces este enfoque no fomenta el juicio ético, ¿no? Entonces, por eso no solo era la obediencia, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? El verdadero cambio cultural llegó en el chatbot, ¿no? Ahí fue cuando se hizo el cambio. El chatbot permitió hacer esas preguntas de forma anónima, lo cual no tenían antes, ¿no? Se sentían más cohibidos, ahora ya no. Sentían que podían hacerlo con tranquilidad. Esto es fundamentalmente en temas éticos, porque muchas personas temen preguntar o por miedo, ¿no? O represalias, ¿no? Inclusive no solamente preguntar, sino también a la vez responder ante algo que era obvio, ¿no? En este caso, el sistema fue diseñado para eso, ¿no? Para no dar órdenes directas, nunca responder a un simple sí o un no, ¿no? Entonces, eso le permitió a ellos ser más extensos, dar más información en cambio de ofrecer contextos, ¿no? Ese ofrecer contextos, ejemplos y rutas de acción ayudaba mucho a que ellos se sintieran más flexibles, más amplios, ¿no? Y así evitar ese riesgo legal, ¿no? Que tenían temor todo el personal, ¿no? Y esto además promovía la responsabilidad individual, o sea, ayudaba a que ellos se sintieran más cómodos, ¿no? Entonces, el uso fue impresionante, ¿no? Más de 100.000 consultas en el primer año
que era algo muy importante y esto demostraba que cuando se facilita el acceso a las plataformas, a los software, las personas sí quieren hacer lo correcto, o sea, permite que sean más dispuestas a realizar lo mejor para la empresa. Entonces, el código dejó de ser un documento inválido, aburrido, largo, extenso, que revisa una vez al año y se convirtió obviamente en una conversación continua, ¿no? Para todos los trabajadores. Entonces también esto permitió que la empresa pueda entender qué temas que generen más dudas, ¿no? Y con esa información mejorar, capacitar las políticas, ayudar a los trabajadores, o sea, no solamente encontrar una respuesta ante lo sucedido, ante las situaciones que pasan, sino también ver las necesidades de los trabajadores, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva cultural, el mayor logro fue eso, ¿no? Empoderar a los empleados, que los empleados se sientan más cómodos, más seguros de lo que podían ser antes, ¿no? Y bueno, también pues permitió que la empresa pudiera entender que temas generales, ¿no? Las dudas con esa información, mejorar todo esto, ¿no? Y ya no se trataba de solo cumplir, ¿no? Se trataba de decidir hacer cosas bien, que estas cosas, ¿no? Entonces, ante esto, también el por qué el equipo decidió actualizar, obviamente porque el equipo decidió actualizar ese código, como dijo Stickney, ¿no? Que no podía encontrar cosas en él, porque no había nada valioso en ese código, entonces era muy mm, inservible, ¿no? Y entonces decidir eso, buscar una solución, ¿no? Y sentir que el código incluía cosas importantes que estaban orientadas obviamente al marketing y que no tenían mucho impacto. Entonces, en los empleados, no, que solo intentaban obviamente entender qué tipo de comportamiento se esperaba en ellos, ¿no? Entonces, el resumen, obviamente, era modernizar todo este código que era inútil, ¿no? Y ahora pues era relevante para los empleados. Y ante las preguntas importantes para la evaluación 2, que es cuál es la visión sobre la efectividad, ¿no? Del código, obviamente, eh, cómo podía hacer cómo se puede evaluar, pues miden con las métricas que se podía tomar, obviamente con el chatbot, ¿no? Obviamente ya se podía tener más métricas, más soluciones, ¿no? Obviamente, en mi opinión, pues el código de Accenture es bastante efectivo, ¿no? Especialmente después de la actualización que lograron, pues obviamente, una herramienta valiosa, con más accesibilidad y útil para los empleados, ¿no? Para evaluar su efectividad, que fijara en varias métricas, ¿no? Por ejemplo, el uso del chatbot, que es obviamente el hecho de que el chatbot recibiera 455 consultas por día en el primer año es una señal importantísima, es positiva. Y este documento, obviamente, esa acción del chatbot demuestra que los empleados están utilizando herramientas y que se encuentra útil, ¿no? Que pueden ser útiles utilizando esto, ¿no? Que se puede rescatar más información, que las encuestas de los empleados también se puedan realizar periódicamente, ¿no? A todos, obteniendo un crecimiento, un conocimiento comprensivo del código, de que si sirve o no esta herramienta, ¿no? El número de reportes también, de inquietudes, de éticas, ¿no? Que se puede monitorear el número de reportes, obviamente con inquietudes, con éticas para ver si el nuevo código del chatbot está facilitando o no la presentación de estos reportes, o sea, hay muchas cosas más que se pueden sacar con esto, ¿no? El número de casos también de mal a reflexionar sobre las implicancias éticas, sus decisiones, si tomar decisiones más informales o responsables, o sea, darnos cuenta, ser un poco más analítico y responsable de lo que vamos a responder. Fortalece también esa cultura ética, obviamente, para que la información se promueve durante toda la toma de decisiones responsables, ¿no? Y construye, obviamente, y fortalece la cultura ética de la empresa. Obviamente generar eso, ¿no? Que el Ethic Book de manera sea más favorable y sin embargo también es importante tener en cuenta esa preocupación, ¿no? Acerca de este Ethic Book.
Y bueno, y el chatbot no puede reemplazar el juicio humano, definitivamente. Por eso es importante que los empleados entiendan que el chatbot es solamente una herramienta. No debe de confiarse ciegamente ante sus respuestas. Siempre hay que analizarlas. En situaciones complejas o delicadas, siempre es importante buscar un consejo de un experto, ¿no? Definitivamente, todas las decisiones que se tomen de acuerdo a un chatbot es siempre un análisis al final de un ser humano, ¿no? En este caso, de las personas encargadas de cómo realizar esto. Y por último, pues deben de mantenerse actualizados, ¿no? Porque si no se mantienen actualizados, es importante que el chatbot se mantenga actualizado en las últimas leyes, ¿no? Regulaciones, políticas, de lo que fuera, ¿no? O sea, siempre tenemos que mantenernos actualizados. Y por último, como hizo la consulta respecto a la empresa, si es que yo tuviera o cómo es que la empresa donde yo trabajo tiene una diferencia entre el enfoque de Accenture y mi empresa. Pues bueno, mi empresa no tiene en estos momentos así algo pasmado, fijo, un código de ética declarado, pero en realidad las empresas peruanas, porque estamos aquí en Perú, actualmente pues lamentablemente no cuentan con códigos de ética, ¿no? Establecidos. Eh, eso, esto sí garantiza un nuevo código, ¿no? Ayuda porque está involucrando a las personas. Entonces, fuera relevante y útil de los empleados, es importante. Entonces, en muchas empresas peruanas los códigos de ética se imponen desde arriba, o sea, desde las altas gerencias, no involucran a los empleados. Entonces, ahí hay una diferencia grande, ¿no? El uso de la tecnología, por ejemplo, Accenture utilizó la tecnología para facilitar el acceso, ¿no? De la información ética, promover la toma de decisiones responsables. En la mayoría de las empresas peruanas, obviamente, los códigos de ética son documentos estáticos, ¿no? No, no generan más allá de esto, ¿no? Entonces, ayuda más que nada a que el empleado tome conciencia de esto, pero no llega más allá, ¿no? Entonces, eso sería, profesor, mis respuestas. Gracias por permitirme dar mis respuestas por este medio de la grabación. Gracias, hasta luego.